Hoy quiero hablarte de la regulación que hay alrededor de las empresas Deep Tech, tanto en España como en Europa. Pero antes quería compartir contigo una información que da a qué pensar. ¿Sabías que cumplir con las estrictas regulaciones europeas está llevando a muchas empresas tecnológicas a replantearse dónde operar? Esto viene al hilo de un informe publicado hace relativamente poco, en septiembre de 2024, y que ha generado un gran impacto en la política económica europea. Este informe, titulado El futuro de la competitividad de Europa y encargado por la Comisión Europea a Mario Draghi, el expresidente del Banco Central Europeo, viene a decir, entre otras muchas cosas, que 40 de los 147 unicornios europeos, es decir, empresas con un valor superior a los 1.000 millones de euros, han trasladado su sede social al extranjero, entendiendo por extranjero fuera de la Unión Europea, en su mayoría en los Estados Unidos. Y esto no es casualidad. Cumplir con más de 100 leyes tecnológicas y los requisitos de 270 reguladores en Europa no es broma. Y puede ser un desafío insostenible para startups emergentes. Por eso hoy vamos a hablar sobre los aspectos legales críticos que debe dominar una startup o empresa Deep Tech para prosperar en este entorno altamente regulado. Soy Ángel Iglesias, abogado mercantilista, y te doy la bienvenida a Milexterior. Cuando hablamos de startups Deep Tech, nos referimos a empresas que desarrollan tecnologías basadas en avances científicos profundos. Inteligencia artificial, computación cuántica, biotecnología, robótica. Estas empresas no solo enfrentan retos técnicos, sino también un panorama normativo que, mal gestionado, puede detener su crecimiento. Vamos a explorar los puntos clave que necesitas considerar. Obviamente, un aspecto básico en toda empresa es la propiedad intelectual, que deberás proteger desde el inicio. En una startup Deep Tech, la propiedad intelectual es más que un activo, es la base de su ventaja competitiva y su valor empresarial. ¿Y qué implica una estrategia integral de propiedad intelectual? Tu idea puede ser patentable, por tanto, lo que deberás es proteger tus invenciones registrándolas en los mercados estratégicos donde planeas operar. Esto no solo blinda tu tecnología frente a competidores, sino que también es indispensable para captar inversores. Habrá también secretos comerciales, de estos te he hablado en otros vídeos. Algunas innovaciones como algoritmos avanzados pueden ser más efectivas como secretos comerciales que como patentes, que puede ser más complicado su registro. Asegúrate también de implementar acuerdos de confidencialidad sólidos. Obviamente el branding es otro de los aspectos que deberás cuidar y muy mucho. Deberás registrar las marcas y los diseños industriales, pues la identidad visual y el branding de tu empresa son básicos en los tiempos que corren. Esta protección no solo evitará conflictos legales, sino que también reforzará tu posición en un entorno tan competitivo como el europeo. Como te comentaba al inicio de este vídeo, Europa lidera la regulación en varias áreas, como por ejemplo la privacidad de datos, inteligencia artificial y mercados digitales. Si bien esto puede aportar ventajas éticas y proteger a los consumidores, también supone un reto operativo para las startups y empresas emergentes. Para que se entienda mejor, por ejemplo, Google en septiembre de 2024 fue multado por Europa con 2.700 millones de dólares tras perder una apelación en un caso de antimonopolio relacionado con su dominio en las búsquedas. Este tipo de sanciones no solo impactan a gigantes tecnológicos, también pueden afectar a empresas más pequeñas. Obviamente no por un tema de monopolio, pero por otros motivos y circunstancias en base a la normativa europea que tiende a ser exigente. Por lo que todo esto representan advertencias para startups Deep Tech sobre la importancia del cumplimiento normativo. ¿Cómo afrontamos entonces este reto? Pues deberás identificar las normativas aplicables desde inicio. Por ejemplo, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial del que ya te he hablado en este canal, ¿no? Que te va a obligar a cumplir con determinados requisitos estrictos para la transparencia y el uso ético de algoritmos. En biotecnología, las startups deberán también cumplir con las normativas de la Agencia Europea de Medicamentos, que regula la seguridad y la eficacia de tecnologías biomédicas. También deberás planificar los costes de cumplimiento. Según el informe de Draghi, solo las grandes empresas tienen la capacidad financiera para manejar esta carga regulatoria, dejando a muchas startups sin opciones viables dentro de Europa. Esperemos que todo esto cambie, obviamente, pero deberás tener una estrategia global. Por ejemplo, startups como Klarna han optado por reforzar su
presencia en Estados Unidos, un mercado menos regulado y con mayores oportunidades de financiación. Aunque fundada en Suecia, Klarna ha hecho de Estados Unidos su mayor mercado por ingresos y planea cotizar en la bolsa estadounidense. Este no debe ser necesariamente tu caso, pero considera tu mercado natural como más allá de tus propias fronteras. Un aspecto básico será también el de la gestión de datos y la ciberseguridad. La gestión de datos es un área especialmente sensible en startups deep tech, donde los datos suelen ser esenciales para el desarrollo de tecnologías innovadoras. Aspectos claves a considerar, obviamente, nuestro amigo el Reglamento de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos, que establecen normas estrictas para el tratamiento justamente de los datos personales. Se le da un tratamiento mucho más estricto de lo que aplica, por ejemplo, en Estados Unidos o en Asia. Por lo tanto, diseña tu infraestructura tecnológica teniendo en cuenta esto. Al hilo del anterior, veamos ahora lo que es la ciberseguridad. Deberás implementar medidas robustas de cifrado, auditorías regulares y planes de respuesta a los incidentes o brechas que puedan ocurrir. No solo es una obligación legal, sino también una necesidad para proteger tus activos más valiosos. Por otro lado, no podemos olvidar la naturaleza esencialmente colaborativa que a menudo tienen las empresas deep tech. Las startups deep tech suelen colaborar con universidades, laboratorios de investigación y grandes empresas. Estas asociaciones son fundamentales para el crecimiento y robustecimiento de la empresa, pero también puede generar conflictos si no están adecuadamente regulados. Los elementos clave que deberás tener en cuenta, entre otros, son la titularidad de los resultados. Deberás definir perfectamente quién será el propietario de estos desarrollos tecnológicos fruto de la colaboración. Esto es especialmente importante en proyectos financiados por organismos públicos o consorcios internacionales, pero no menos importante lo será cuando colabores con empresas privadas. Deberás definir bien de quién es la titularidad de la propiedad intelectual antes de la colaboración, la que se genere durante la colaboración y la que será el fruto de esa colaboración posteriormente. Ligado con esto, también deberás tener muy claro cómo licenciar o cómo obtener estas licencias fruto de esta colaboración. Establecer acuerdos que protejan tu posición estratégica, asegurándote de quién puede licenciar esta tecnología y bajo qué premisas, es decir, impidiendo que tus directos competidores, por ejemplo, puedan obtener esta licencia o puedan utilizarla. También tendrás que valorar si se concede una licencia en exclusiva al otro colaborador, si tú la vas a tener también, si solo la vas a tener tú, en fin. Hay muchos aspectos que tener en cuenta a la hora de regular ese tipo de relaciones y la propiedad intelectual y licencias que giran alrededor de todo esto. La financiación de la empresa es otro de los resortes importantísimos que debes tener en cuenta. ¿Por qué? Pues porque las deep tech normalmente suelen requerir inversiones de una cierta entidad, por lo que tarde o temprano vas a ir a buscar inversores. Entonces aquí lo que vas a tener que prever adecuadamente es la dilución, es decir, prever cláusulas antidilución o que no te diluyan mucho al principio en las primeras rondas de inversión. Y luego vete preparando y acostumbrando a que te hagan revisiones de arriba abajo con las due diligence que te van a hacer de manera exhaustiva. Por lo tanto, previendo esta situación, ten la casa bien arregladita desde el principio. Finalmente, deberás ajustar de la normativa y riesgos específicos de tu sector. Por ejemplo, cada subsector Deep Tech tiene sus normas específicas. Por ejemplo, ya hemos hablado antes, si estás en el mundo de la IA, deberás cumplir con el reglamento de la IA. Pero, por ejemplo, si estás en la robótica, pues deberás tener presente también los mecanismos de responsabilidad civil en caso de que tus productos causen daños, que con la IA la cosa se hace más complicada. En caso de que sea biotecnológica, la Agencia Europea del Medicamento, como la FDA en Estados Unidos, exige estrictos procesos de evaluación para garantizar la seguridad y eficacia de las innovaciones biomédicas. Luego tenemos el código ético y la normativa anticorrupción. Aquí, tanto en Europa como en Estados Unidos, a medida que tu empresa crece y que colaboras con empresas más grandes, toma mayor importancia estos aspectos. Deberás tener tu código ético, deberás tener tus normas de protección y de anticorrupción, tanto europeas como estadounidenses, a las que deberás manifestar que cumples y que te ciñes a estas y lo exigirás de la otra parte. Como puedes ver, el panorama regulatorio europeo es complejo y exige recursos considerables para cumplir con todas estas normativas. Pero una estrategia legal bien diseñada no solo protege a tu empresa, sino también puede convertirse en una ventaja competitiva frente a tus rivales. Por tanto, revisa bien todos estos aspectos con tu equipo legal y si tienes dudas, busca asesoramiento especializado. Recuerda que anticiparse a los problemas legales es clave para el éxito. Si te ha resultado útil este vídeo, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios abajo. Vuelve a Milextelier cuando quieras.